todos, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Mondragón Martínez y me encuentro con la licenciada Verónica Rosado Tapia, donde vamos a ver todo sobre la violencia familiar. ¿Cómo está, licenciada? Hola, mucho gusto, Iván. Díganos, ahora sí que platíquenos qué es la violencia familiar. Bueno, la violencia familiar en términos generales es el maltrato, el abuso dentro de un núcleo familiar que ahorita estamos sufriendo cambios por la sociología, por lo de la pandemia, en donde se está desprendiendo justamente un nuevo concepto, que no nada más es el vínculo familiar, sino también es más allá. Existe un concepto que lo estamos manejando alrededor de 10 años, que viene siendo la familia extendida. ¿Qué es la familia extendida? Abuelos, tíos, primos y brazos de apoyo, que son justamente vecinos, amigos que se encargan. Y también dentro de ese vínculo es donde nace lo que es la violencia familiar. Entonces ya es un poquito más extendidos. Y la violencia justamente se da por el abuso del poder, ya sea económico, moral, físico, psicológico, económico. Y aquí tenemos un punto bien importante, porque no nada más ya viene siendo económico, sino viene traspasando esas fronteras de la economía. O sea que, como quien dice, en la violencia se va avanzando muchísimo y ya que es en general todo lo que es. Ahora sí que, si nos puede decir qué tipo de violencia son y cómo se genera. Como lo comentamos hace un momentito, fueron físico, psicológico, moral y económico, de através del llama, ¿sí? Bueno, entonces esos factores son los importantes, pero ahorita ya viene un factor más importante, que es lo que te comentaba, como la familia extendida o los brazos de apoyo. También ahí se da, y cómo se da, económico, físico y moral. Perfecto. Y normalmente, ¿quién es el que genera estos tipos de violencia? Generalmente en la cultura mexicana es el hombre, pero ahorita, con los cambios que ha habido, también se da por parte de la mujer hacia el hombre. Y un factor muy importante es abuelos y niños. Los niños son casi siempre los que sufren más la violencia, porque cuando ven los niños a papás peleando, discutiendo o sometiendo, son conductas aprendidas. Entonces estas conductas aprendidas por ciclos que se van dando, vuelven los menores, ya son conductas que aplican ellos a posterioridad. Normalmente, por ejemplo, los hombres, que son los que ahorita también actualmente sufren, ¿cómo sufren este tipo de violencia? La mujer está adquiriendo el famoso empoderamiento. Entonces la mujer está superando al hombre en algunos aspectos que son emocional. Ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis. El cerebro de la mujer trabaja más rápido que el cerebro del hombre. Entonces la mujer adquiere una madurez mucho más rápida que el hombre. Al adquirir esta madurez, obviamente la mujer va teniendo y resolviendo conflictos emocionales mucho más rápido. Entonces muchas mujeres avanzan en donde maltratan a los hombres, humillándolos o bajándolos, maltratándolos sobre todo emocionalmente. Ahora, con las mujeres que están teniendo ese empoderamiento, su empoderamiento no nada más es emocional, sino es económico. Y es justamente cuando las mujeres, que son a veces jefas, maltratan a los empleados, maltratan al marido, maltratan a los hijos, y esto se está revirtiendo. Son los avances sociales que se están dando. Entonces hay muchas mujeres que maltratan a los hombres. Un caso muy común, ¿no? El hombre que se queda sin trabajo, la mujer es la proveedora. Cuando la mujer se vuelve proveedora, ella es la que controla el dinero, lo que antes hacía el hombre. La mujer es la que dice lo que se compra y lo que no se compra. La mujer es la que va distribuyendo. Los roles sociales están cambiando. Entonces ahí es donde los hombres sufren. ¿Por qué? Porque por la edad de los hombres, por la falta de expectativas sociales, de empleo, los hombres están en algunos casos no avanzando tanto. Entonces la mujer es la que va obteniendo mayor empoderamiento y a su vez también
abusa. Ok, digamos que ahora también los hombres son golpeados por parte de las mujeres también. En algunos casos, pero aquí estamos hablando de un abuso económico, de un abuso moral, psicológico. Los hombres, cuando se quedan sin empleo, tienden a ser fisiológicamente más depresivos que las mujeres. Entonces los hombres sufren esa violencia. ¿Por qué? Porque la mujer es la que está sacando la casa adelante, ¿no? Entonces ellos están viendo, de alguna manera, no lo ven como un principio de equidad, sino lo ven como que están fallando ellos, porque en México, dentro de nuestra cultura, el hombre es el proveedor. Entonces, al no ser el hombre proveedor, le vienen ahora sí que esos problemas emocionales, y es en donde la mujer va abusando. Y no nada más sean de golpes, sino son económicos, morales, psicológicos. Es muy difícil para un hombre poder salir adelante, por lo que te comentaba del 60% de la madurez de nuestro cerebro. El tipo de violencia que más se da en nuestro país, ¿cuál es? Económica. La violencia económica y la violencia psicológica. Ahorita hay un boom en cuanto a nuestra cultura que le están dando a la mujer con lo que es la violencia de género. La violencia de género única y exclusivamente nuestro código lo marca para la mujer. Entonces muchas mujeres se están viendo empoderadas, lo vemos con las marchas, pero también ellas están ejerciendo violencia, pero no violencia familiar, sino violencia de género, porque ellas se están empoderando, y considero que ese empoderamiento que se les está dando es erróneo. La mujer puede hacer mucho más siendo una persona inteligente y no ejerciendo la violencia física, ¿no? Ya debido a que sea este tipo de violencia, pues ahorita, pues digamos que ahorita actualmente el que toma el control son las mujeres en vez de los hombres. En algunos, socialmente se está viendo esa modificación. La mayoría de las marchas que se están dando, por ejemplo la marcha de las mujeres, que son las feministas, que son varios grupos de mujeres, también se está dando mucho de los desaparecidos. ¿Quiénes son las principales que están activas? Las mujeres. Son muy pocos hombres los que están inactivos. Entonces la mujer está adquiriendo un empoderamiento. En ese sentido, por ejemplo, de los desaparecidos, están haciendo un excelente trabajo porque están aplicando la criminología, están activando la ley, están activando muchísimos grupos sociales para encontrar a sus desaparecidos. En cuanto a las mujeres feministas, ellas que están luchando, luchan por una violencia física que es, por ejemplo, el aborto. Entonces, en mi concepto, hay muchos métodos anticonceptivos que se pueden aplicar y no llegar hasta ese punto. Pero ellas, en afán de poder ser, vienen y también vienen haciendo sus marchas por las protestas de todas las mujeres, que es verdad también que hay muchos hombres que violentan a la mujer. ¿En qué sentido? Físico. Pero es justamente porque la ley tiene muchas lagunas. Si las mujeres denuncian a temprana tiempo o edad de la violencia, las mujeres pueden salir adelante. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces de las mujeres es un círculo emocional. La mujer que está siendo violentada justifica a su agresor y van viviendo ese círculo social, ese círculo emocional, ese círculo económico. Ejemplo, la niña que está saliendo con un novio que le empieza a prohibir su forma de vestir, sus amigos, desde ahí empieza a ejercer violencia. Y la niña, con el afán de su ilusión de que va a cambiar, continúa con esa relación. Se llegan a casar, son 5, 10, 15 años y la niña ya se acostumbró a esa forma de violencia emocional.
en donde ella tiene una libertad de vestirse como a ella le gusta, como ella se sienta a gusto, no como le digan o se lo permita. De ahí también se desprende una violencia económica. Yo no quiero que tú te vistas de tal manera, yo voy y te compro la ropa. Oye, es que eso está mal. No le digo nada para que él no se enoje, para no tener problemas. Ya está ahí existiendo la violencia. Y es una violencia que no se da cuenta. Es una violencia que va poco a poco creciendo hasta que llegan a los golpes. Muchos matrimonios se dan en el divorcio. ¿Por qué? Porque la mujer nunca dijo que se sentía sometida. La mujer nunca dijo que la maltrataba económicamente. Le doy 20 pesos de gasto y esos 20 pesos de gasto los tienes que estirar. Ahí ya está ejerciendo violencia económica cuando el marido gana mucho más que esos 20 pesos, ¿no? Cuando la mujer empieza a trabajar y empieza a satisfacer sus necesidades de ego, de belleza, al hombre ya no le parece. Y empieza ya no la violencia económica, sino la violencia emocional. Estás fea, estás gorda, yo no sé a qué te vas, seguramente ya te vas de X, Y, Z, y empieza y sigue y continúa de una manera diferente esa violencia. En el Ministerio Público que dice, no, pues no trae golpes, no trae lesiones, pero la violencia que está contemplada dentro justamente del Código Penal, no hay nada más golpes, es emocional y económica. ¿Cuántos casos en México no se da en donde el hombre no cumple con la pensión alimenticia de los menores? ¿Qué es lo que está ejerciéndose ahorita en conjunto? Los deudores alimentarios en conjunto con el derecho penal, que es el abandono de cumplimiento de obligaciones, y en materia civil, pensión alimenticia. Entonces todo esto se da en conjunto para que ese deudor alimentario, que es el deudor que no está cumpliendo con sus obligaciones, pero no nada más para la mujer, sino para los hijos. Y ahí es en donde justamente los hijos están siendo violentados. La ley de los niños, niñas y adolescentes nos dice que los niños tienen derecho a una vida libre de violencia, pero no nada más es económica. Tienen derecho a ellos a vivir en un lugar de pasividad, tranquilidad, en donde no exista violencia, y en la mayoría de los hogares mexicanos existe violencia. Un hogar en donde ellos tengan una tranquilidad, una educación, donde les puedan dar un esparcimiento. Y esa ley de niños, niñas y adolescentes también ahora la estamos nosotros invocando dentro de lo que son las pensiones alimenticias, porque desde 1986 nosotros formamos parte del Tratado Internacional de Derechos Humanos de San José. De ahí vienen los derechos civiles, y en los derechos civiles viene contemplado. Por eso es que México ha ingresado y ha hecho tanta modificación a la ley. Por eso juicios orales. Vaya, muy interesante. Estos ahorita los que sufren más de este tipo de violencia son los hombres o mujeres. Las mujeres siguen. Hay un número reducido de mujeres que están teniendo ese empoderamiento, pero el empoderamiento que tenemos las mujeres no es para maltratar, al contrario, es para que exista una equidad. En esa equidad nosotros también seamos escuchadas, pero seamos escuchadas con raciocinio, no con violencia. Ese es mi punto de vista muy objetivo. El otro es que los hombres también sufren de esa violencia, y esa violencia no viene contemplada dentro de nuestra ley a los hombres, y los hombres también sufren de esa violencia. O sea que los hombres, si quieren denunciar ante el Ministerio Público o una fundación, pues como que no les hacen mucho caso, ¿verdad? No, porque la mayoría de las fundaciones del Ministerio Público aquí en el Estado de México hay una agencia especializada de violencia para la mujer y los menores. En esa agencia no levantan actas cuando un hombre ha sido maltratado. Tiene que ir a la agencia del Ministerio Público normal, pero ya les da pena.
porque no llevan golpes, porque no, el mismo Ministerio Público los frena y dicen, bueno, nosotros dentro de nuestro catálogo, ¿qué crees que no te puedo levantar yo la denuncia? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Demandar civilmente, pero civilmente no tiene eficacia penal. Porque civilmente la mayoría de los jueces lo que está haciendo cuando existe una violencia acreditada es mandarlos a terapia psicológica, ¿sí? En materia civil manejamos uno que es el concepto, es generador de violencia y el violentado. El generador de violencia muchas veces se convierte también en violentado y es el círculo vicioso que se va dando. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo, como víctima, el generador llega y me empieza a gritar y yo ya lo ignoro, porque ya estoy acostumbrada a que me va a gritar, me va a insultar, me va a decir. Entonces yo ignoro la situación que le está dando. En ese momento en que yo lo ignoro, me vuelvo en generador de violencia, porque ya sé que si yo lo ignoro, él inmediatamente se va a enojar más. Entonces mi silencio lo violenta. Por eso es un ciclo. ¿Quién es y cuándo tiene que salir ese generador de violencia? En el momento que el juez le dice, ¿sabes qué? Como tú eres generador de violencia, tienes menos de 24 horas o en este momento te saco de la casa para que ya no sigas generando violencia. Pero hasta en tanto no se acredite ante el juez esa generación de violencia, no puede tener contacto. Pero es un abuso porque también se está violentando sus derechos. Entonces esto es un ciclo. ¿Y por qué se violentan sus derechos? Porque ninguna autoridad tiene derecho a meterse con sus pertenencias. Perfecto, está muy interesante todo esto. ¿Y qué otros tipos de violencia hay aparte de los que se mencionan anteriormente? No sé si nos pueda definir cada uno de ellos. Bueno, la violencia económica es justamente cuando el que es el generador de violencia controla el dinero, para qué, cómo, cuándo, a dónde se va a distribuir, o simple y sencillamente minimiza la cantidad de dinero que da. Es una manera muy práctica de poder definir lo que me estás diciendo. La psicológica es cuando le está causando un daño en su conducta de desarrollo personal. ¿Cómo es ese desarrollo personal? La persona se vuelve tímida, se vuelve retraída, a veces no sale ya la mujer, la limitan en la conducta con sus compañeros, con sus amigos, con su familia. La mujer la aísla. Ese aislamiento viene siendo también una conducta emocional. Esa conducta emocional que se va modificando también repercute a los menores desde el momento en que no le permite tener una vida social abierta y desarrollada, porque trae consigo que los menores también estén retraídos y no salgan y no se desarrollen de manera normal. La física son los golpes, el maltrato, porque muchos de los violentadores o generadores de violencia en su mayoría es cuando están ofuscados de las conductas que no hizo la mujer. Yo me enojo, yo pego, yo grito, y desde ese momento ya está la violencia todavía en su máximo esplendor. Los menores, la mujer muchas veces que se siente reprimida por el hombre, repercute en los niños. A los niños los golpean, a los niños los dejan. Otra violencia que yo considero es justamente el abandono. ¿Por qué el abandono? La mayoría de las mujeres que trabajan o que se vuelven trabajadoras tienen una jornada laboral de 8 horas, pero en los traslados con esta sociedad estamos hablando que son a veces 2 horas de ida y 2 horas de venida. Estamos hablando de un abandono del menor de 12 horas. Ese abandono físico también es emocional para el menor. El menor se siente abandonado. Empiezan las conductas de los menores mal, en el sentido de la escuela, en el sentido de la comida, en el sentido de la rebelión. Se vuelven muchos niños rebeldes. Entonces la mamá ya no sabe cómo controlarlas, pero es como consecuencia justamente del abandono del que sufre, del que
tienen. Otra violencia es a los ancianos. A nuestros ancianos, mucha gente con el ritmo de vida que se está viviendo, no les dan tiempo, no les dan atención de calidad, no les dan alimentación. En la mayoría de los centros de salud van los ancianos solos y no les pueden hacer los tratamientos médicos. ¿Por qué? Porque no van acompañados. Hay gente que, y eso también es abandono, eso está considerado dentro del Código Penal, abandono de persona. ¿Por qué? Porque los abuelitos también necesitan ese apoyo, y no nada más es justamente de pareja, sino es a esos brazos extendidos o los brazos de lazos familiares, en donde nosotros tenemos obligación también de velar por ellos. La ley también lo establece dentro de que los abuelitos tienen derecho a una alimentación. Nosotros ya como adultos tenemos obligación de proveerlos a los padres, si es que ellos no tienen o no cuentan con una pensión alimenticia. Y al no darlo a nosotros también se convierte en violencia económica. Entonces es un ciclo que se va dando. Ya, entonces también digamos que como también los adultos mayores también sufren ese tipo de violencia, ¿cómo podemos hacer para ayudarlos en caso de que sufran violencia psicológica o hay una agencia, esta agencia especializada justamente de las mujeres, también ve a los adultos de la tercera edad. En el Distrito Federal hay una agencia especializada justamente ahí en el búnker, en donde se ve todo. Otro factor importante que se ve, y ahorita se me vino a la mente, que es que dentro de esa violencia económica, los abuelitos se están viendo rebasados por sus familiares. ¿En qué sentido? Que los familiares quieren quitarles las casas a los abuelitos. Entonces hay, yo creo que de la población adulta, como 1.5% de denuncias, justamente en donde los adultos mayores están denunciando el maltrato económico, el maltrato físico y el maltrato económico muy puntual, en donde les quieren quitar sus casas. Y bien, ya terminando este tema de los abuelitos, dígame ahora los niños, ¿cómo podemos ayudar a los niños que sufren también violencia? La mayoría de los niños son detectados de la violencia en las escuelas. ¿Cómo los podemos ayudar? Justamente que los catedráticos, los docentes, apoyen a los menores, porque ellos inmediatamente detectan a los menores cuando sufren de violencia. ¿Cómo los detectan? Por el aislamiento, por las bajas calificaciones, por la agresión, por molestar a los demás niños, o porque muchos niños hacen travesuras a los demás compañeritos. Entonces ese es un punto, pero de detección inmediata de escuela. Porque dentro del vínculo familiar, como es una familia contaminada con violencia, no se percatan. Entonces, ¿quiénes sí se percatan? Los que son externos. En las escuelas, en su mayoría, también tienen un protocolo los profesores para seguir justamente esa detección del maltrato hacia los menores. ¿Cómo se les puede ayudar? Primero, denunciando. 2, mandando llamar a los papás. 3, que la misma familia que se percata de que los menores están siendo violentados, quitarlos. Existe la institución del DIF. El DIF, uno como familiar, tiene la obligación de denunciar esa violencia hacia los menores. El que denuncia se puede hacer cargo de los menores, pero ¿qué es lo que pasa? No nos gustan las obligaciones. Entonces ese es su problema, ya les dijimos. Hay casos en donde existen niños enfermos, y si nosotros le decimos a la familia, es que tu bebé está así, 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 no es cierto, no, eso no es verdad. Entonces desde ahí ya la misma familia pone una barrera, pero nosotros estamos en la obligación de desarrollarlo. Muy bien, interesante. Y ahora otro punto muy importante sobre las mujeres que sufren este tipo de violencia y que no quieren dejar a la pareja. ¿Cuáles podrían ser los motivos de los que no quieren dejar a su pareja o a su esposo? Punto número 1, porque ellas mismas no han detectado esa violencia. Es un círculo.
Este círculo obviamente no tiene final hasta que una o uno admite que está siendo violentado. Una vez que hayas detectado eso y que admitas, entonces vas a poder salir de ahí. ¿Cómo lo vas a salir? Muchas veces la familia les dice, oye, tú te estás maltratando, tú estás... No es cierto. La justificación de la que hablamos. 2, en su trabajo, oye, ¿sabes qué? Esto y esto. No es cierto, es que mi esposo es bueno, es que mi esposo... Ese es el círculo social. ¿Cuándo y cómo se van a dar las mujeres ese apoyo? Cuando en realidad ellas aceptan la violencia. Una vez que la mujer o los menores aceptan o denuncian esa violencia, es cuando pueden salir adelante. Y entonces es cuando el apoyo de familia, de brazos extendidos y apoyo psicológico va a surgir. De otra manera no va a poder funcionar. Porque uno le puede decir, el caso de los abogados, llegan los clientes y les dicen, es que usted sufre violencia, tenemos que denunciar esta violencia. No, es que no quiero que le hagan daño. Entonces a nosotros como profesionistas nos ven y nos atan de manos, porque es la voluntad de la persona. En tanto la persona no admita, no acepte que necesita esa ayuda y que tiene un problema, no podemos hacer nada. Digamos que también las mujeres se aferran a sus agresores debido a que a lo mejor tienen miedo de que les hagan algo, y también de que si lo dejan, ¿quién le va a mantener, no? Puede ser ese, pero más que nada es un vicio. Es un vicio como el alcohol, como la marihuana. ¿Por qué? Porque necesitan esa adrenalina. El cuerpo se acostumbra a generar una adrenalina determinada. Entonces, cuando estas personas no admiten, no aceptan, no tanto es por la economía, no tanto, sino es por un lazo emocional, de que yo lo considero que es buena persona, que él está bien y que todos los demás a mi alrededor están mal, que no es verdad lo que ellos me dicen. Hasta en tanto yo pueda romper ese lazo emocional, voy a poder evolucionar. Si no lo admito, no es tanto la economía, no es tanto el que yo me aferre de que tenga miedo. ¿Cuándo tienen miedo? Cuando ellas ya detectaron que efectivamente sufren de esa violencia. Cuando las mujeres padecen ya de golpes, es hasta el último escalón cuando entonces empiezan a denunciar. Pero este escalón ya empezó a caminar desde hace mucho tiempo. Las mujeres cuando ya se ven violentadas físicamente, entonces es cuando dicen, sí tengo que denunciar. ¿Por qué? Porque ya me hizo daño físico. Pero el daño no nada más es físico, es emocional y económico, y termina en su mayoría con el físico. Perfecto, está muy bien. Y las mujeres, por ejemplo, que ya quieran acabar con ese círculo vicioso, ¿cómo pueden actuar para salir de ese infierno que sufren? Yo les recomiendo primero terapia psicológica. Después que ya tengan ellas, muchas de las mujeres tienen una falta de autoestima, porque es lo primero que terminan, y después iniciar con la denuncia, ya que ellas estén preparadas emocionalmente, entonces sí denuncien. ¿Por qué? Porque un juicio es bastante desgastante para ellos, no nada más económico, emocionalmente las desgasta mucho. Hay subidas y bajadas que dan las personas. Entonces, ¿qué se necesita? Que ellas tengan realmente ya bien posicionado su nivel en el que van a estar. ¿Por qué? Porque el hombre las va a agredir, el hombre les va a prometer que ya no van a padecer esa violencia, y la mujer cae. ¿Por qué? Porque ese lazo emocional lo sigue uniendo. Son muchos años de vivir así. Hasta de hecho había un chiste, ¿no? ¿Comemos o te pego? Eso es una realidad. Entonces, ¿qué necesitan primero las mujeres? Ese fortalecimiento emocional. Hay varias instituciones que se las pueden dar. ¿Qué instituciones? Aquí en el Estado de México está el DIF, aquí está la Puerta Violeta, que es una organización que no tiene mucho que se formó, y están apoyando muchísimo a la mujer.
está la institución ya para denuncias de la Agencia Especializada de Mujeres y Niños. Esas son instituciones que les apoyan. Ahora, aquí en el Estado de México les están detectando por medio de una serie de baterías, de tests que les hacen psicológicamente para detectar la violencia que han tenido, el nivel o el grado de violencia que tienen. En el Distrito Federal también ya lo están haciendo de esa manera. En el Distrito Federal existen casas de resguardo para las mujeres. Estas casas de resguardo, ¿para qué sirven? Cuando el Ministerio Público detecta que la agresión es muy fuerte, las aíslan a las mujeres y no tienen comunicación con su agresor ni con gente rodea a su agresor, para que ellas vayan fortaleciéndose tanto económicamente, emocionalmente, ellas y sus hijos, a todos los separan de la sociedad, para que ellos puedan tener ese apoyo emocional. En el Estado de México creo que nada más hay una institución privada que se dedica a ese apoyo, porque pues es manutención de la mujer. Y ya para concluir, ¿qué es lo que le recomienda a las mujeres que sufren este tipo de violencia? Atención psicológica. Eso es lo primerito que yo les recomiendo, que hagan un análisis de conciencia en realidad, que vean para sus adentros y vayan detectando los puntos de violencia. Perfecto, licenciado, pues le agradezco muchísimo este tiempo que me dio para este tipo de entrevista y muchísimas gracias por todo. Y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima, bye.